I made up my mind. I'm never going back. I'm never going back. Hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? Pues continuamos haciendo iglesia, seguimos compartiendo el Evangelio, seguimos preparando discípulos, servidores al Señor a través de los cursos, a través de nuestras reuniones, por medios de las redes sociales. Y bueno, y vamos a continuar con nuestro curso Poseer la Tierra. Nos quedamos en las armas poderosas que Dios nos ha dado cada uno de nosotros para la destrucción de fortalezas. Y esto está basado todavía en el versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Está diciendo, derribando todo argumento, toda altivez, toda fortaleza y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y las armas que estamos hablando ahora sigue la sangre de Jesucristo. Esa es la siguiente arma poderosa para la destrucción de todas las obras que el diablo quiere levantar con nuestras vidas. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, quiero leerle, mire lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y bueno, ¿qué dices? ¿Y de qué está anulando? ¿Qué me sirvió eso? Bueno, quiero decir lo que quiere decir la acta de decretos que era en contra suya y contra mía. Dice que realmente un acta de decreto es cuando se le acusa a alguien de una obligación militaria que usted haya firmado una letra, por ejemplo. Entonces usted tiene que pagar a tal fecha, si no, pues entonces va para adentro, ¿verdad? Al tanque. O es una sentencia de un deudor. Pero yo quiero poner un ejemplo más sencillo, muy tonto, pero muy sencillo. En Estados Unidos, el Día de Gracias, hay millones de guajolotes ahí, de pavos que pesan arriba de 35 kilos, pero solamente uno de ellos lo llevan con el presidente y le condona la vida, lo perdona. Y ese pavo no lo matan, porque es el mejor que encuentra. Bueno, hágale cuenta que es lo mismo. Usted y yo, como dice aquí en Colosenses 2.14, es el mismo principio. Usted y yo estamos destinados a morir e irnos al infierno todos. Pero el versículo de Juan 3.16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda la vida eterna. Es exactamente lo. Dios le está dando una oportunidad a usted, que murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Dice la Escritura que todo el pecado del mundo fue sobre Jesús en la cruz del Calvario. Entonces imagínese, Dios nos está perdonando a través de la crucifixión de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que estaba en contra de nosotros, ya Jesús la pagó por usted y por mí. Wow. Entonces la sangre de Cristo es poderosísima. Ahí le va. Luego quiero leerle Hebreos capítulo 2 también. Es otro de los libros donde viene tanto de la sangre de Cristo, pero déjeme leerle. Es Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Y dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, así se hizo hombre, acuérdese. Se despojó a sí mismo, dejó todo su reinado, su grandeza, y se hizo un hombre como usted y como yo, lo que dice aquí. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese es nuestro enemigo. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Esa es su función. Y fue creado por Dios. Yo le pongo así, es una herramienta en la mano de Dios. Eso es lo que es. Entonces, Jesucristo también venció en la cruz la muerte. Si es que el diablo no tiene autoridad sobre tu vida, cristiano o cristiana, porque Jesús le quitó ya
el espíritu de muerte. Y el que controla nuestros días es el Señor, no Él. Fíjense nada más hasta dónde quedó todo esto. Y versículo 15 dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, el pecado es estar en servidumbre, estar sirviendo al pecado, y Jesús lo venció en la cruz. Fíjate más que no es poderosa la sangre de Jesucristo. Mire, el triunfo de Jesús sobre el pecado y los poderes del mal se obtuvo en la cruz del Calvario. Ahí Él los exhibió públicamente. El triunfo. Esto establece firmemente, escúchenme, que el sufrimiento de Jesús, su sangre derramada, su muerte y su resurrección triunfó sobre sus enemigos, y son las bases que usted y yo tenemos disponibles para librarlos de la esclavitud del pecado y reconciliarlos con nuestro Dios. Imagínese qué poderosa la sangre de Jesús, su muerte y resurrección. Ahí los venció a todos los demonios. Por eso el demonio ya no tiene autoridad sobre su vida. Bien, la cruz es la única esperanza y el único medio para poder restaurar una relación con Dios. Y en Romanos capítulo 5, quiero llevarles a Romanos capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice la Escritura. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está hablando de Adán, del primer Adán. Si Adán desobedeció la palabra de Dios, y a través de la desobediencia de Adán, toda la creación tiene el famoso pecado original, que es de desobediencia. Entonces todos pecaron y todos estaban destituidos de la gracia de Dios. Pero luego miren lo que dice: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben de la abundancia y la gracia y el don de justicia. Lo que quiere decir eso es que cuando usted entrega su vida a Jesucristo y lo hace Señor de su vida, entonces usted entra al reino de Jesucristo, y ya usted llegará su tiempo para estar con el Señor, pero irá a la presencia de Dios. Eso es lo que estamos hablando de la sangre de Jesús. Y miren, seguimos con Hebreos capítulo 9. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9. Me va a dar tiempo para que pueda irse a su Biblia y pueda tomar Hebreos capítulo 9, versículo 12, que dice lo siguiente. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! Luego dice versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Fíjate la pregunta que hace el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, wow, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, así lo mismo que está haciendo Cristo a través de su muerte. Y si usted lo hace su Señor y Salvador de su vida, wow, va a tener otra mentalidad, va a tener otra forma de ver la vida, porque esa es la obra que Dios quiere empezar en usted. Pero estamos hablando de las armas poderosas en Dios. Dios ha provisto todo lo necesario para que nuestro bienestar espiritual por medio de la obra redentora de Jesucristo. En Apocalipsis 12, también quiero llevarlo allá a Apocalipsis 12, la palabra nos enseña en el versículo 11 lo siguiente. Dice lo siguiente, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está nuestra alma poderosa. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, la sangre de Cristo podemos aplicarla así.
Por ejemplo, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, cubre a mi familia, mi esposa, mis hijos. Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo. Y lo que tú estás haciendo es trayendo la sangre de Cristo sobre una protección espiritual, sobre tu familia y sobre ti, sobre tu casa. Esa es una forma. La sangre de Cristo te va a limpiar, ya te limpió, te rescató. Entonces es un arma poderosa. Cuando a veces tenemos opresión en aquellos años que pues vamos a entrar poco a poco a todo esto, que teníamos mucha opresión por tanta guerra espiritual que teníamos, siempre estábamos orando y aplicando la sangre de Cristo a nuestras vidas y a nuestras familias, porque eran ataques muy fuertes espiritualmente hablando. Entonces ese es un arma poderosísimas en Cristo Jesús. Una de las armas poderosas del pueblo de Dios contra Satanás es la sangre del Cordero. Pues la sangre de Cristo, el Cordero, hace que el pueblo de Dios prevalezca, porque ella responde a todas las acusaciones del enemigo. ¿Sí? Cuando un enemigo te diga cualquier cosa de ti, tu pasado, y te recuerde tu pasado y todo lo que has pasado, nomás dile esto: diablo, te recuerdo que la sangre de Cristo limpió mis pecados y mi vida. Nada más con eso que le digas. No citas tanto escándalo. Bueno, se la veo. Otra arma poderosísima en Dios: orar de acuerdo con la palabra. Cuando oramos de acuerdo con la palabra, estamos pegando exactamente por lo que tenemos que orar. Es como un tirador de arco y flechas. Tú pones ahí tu círculo y empiezas a aventar. ¿Y a dónde quieres pegarle? ¿Al círculo, al mero centro o donde sea? Pues haz de cuenta que es lo mismo. Tú tienes que pegar al centro de tu oración. Entonces, orar con la palabra es una de las más poderosas herramientas y armas que Dios nos ha dado. Y quiero que me lleves a Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, la palabra de 19 y 20, quiero leerte 19 y 20, mira lo que dice. Otra vez les dijo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Aquí nos está hablando que si dos personas nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa en esta tierra, nuestro Padre lo hace. Entonces, ahí está para poder. Si tú, por ejemplo, esposo, ¿por qué crees que Dios hizo a la esposa y al esposo? Dos. Cordón de dos dobleces o de tres dobleces no se rompen. El hombre, la mujer y Cristo. Aquí, si dos se ponen de acuerdo. Está hablando de un matrimonio normalmente para orar de acuerdo por tus hijos, por tus necesidades, por lo que tú necesites en tu vida personal. Entonces, si te pones de acuerdo a orar, entonces ahí están las respuestas. Y mira el 20 lo que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Esto lo dijo Jesús. Cuando dos personas nos juntamos a orar por cualquier cosa de acuerdo, por ejemplo, vamos a orar por una enfermedad que está pasando, cualquiera de tus amistades o familiares. Señor, nos ponemos de acuerdo, atamos todo espíritu de muerte, atamos todo espíritu de enfermedad, aplicamos la sangre de Cristo. Tu palabra dice que cuando dos nos ponemos de acuerdo por cualquier cosa, tú no lo darás. Estás repitiendo las palabras de Jesús. Entonces ahí es una oración eficaz. Primera de Juan. Quiero llevarte a Primera de Juan, hablando de lo que es de acuerdo. Y en Primera de Juan capítulo 5, el versículo 14 nos enseña: y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme, fíjate bien cómo dice, conforme a su voluntad, cualquier pedimos conforme a su voluntad, ya se me perdió donde estoy, 14, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es pedir conforme a su voluntad? Pues tú ya sabes lo que es la voluntad de Dios, sabes lo que le agrada a Dios. No vas a pedir algo fuera de su voluntad, porque eso Dios no oye. Y por eso no recibimos respuestas conforme a su voluntad. ¿Y tienes que leer la Biblia para que veas cuál es la voluntad de Dios? Bien, Primera de Juan 3, ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 21 y 22, la Escritura nos enseña: Dios es el que sabe todas las cosas.
21 y 22. Todas las cosas. 21. Amados, si vuestro corazón no nos reprenda, confianza tenemos para con Dios. Es decir, si estamos pidiendo algo que no está conforme al corazón de Dios, el Espíritu Santo te va a decir por ahí no es la cosa. Eso es lo que dice este versículo. Versículo 22 dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Queremos recibir de Dios? Hay que guardar los mandamientos. Como la vez decía mi amado, mi amadita en Cristo, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí están las condiciones. Las condiciones son caminar como a Él le gusta. No te estoy hablando de una perfección, porque nadie es perfecto. Te estoy hablando que tenemos que tener cuentas cortas con el Señor. Cuando la regamos, luego pedirle perdón a Dios y estar caminando con Él. Entonces, si caminamos conforme a su voluntad, escúchame, cualquier cosa que tú pidas te será hecho. Cualquiera. Okay. Mateo capítulo 7. Nos regresamos hasta Mateo capítulo 7, versículo 7. Y fíjate lo que nos dice la Escritura. 7:7. Pedid y se os dará. Aquí dice así: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la regla de oro. Pedid y se os dará. Pero mira, conforme a la voluntad, ¿verdad? Entonces, para que se ponga bien, vamos a Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4, la palabra nos enseña lo siguiente. 4:3. La palabra nos enseña lo siguiente. Santiago 4, versículo 3, dice la Escritura: pedís y no recibimos, porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí Dios nos habla en Santiago diciendo: estás pidiendo, pero estás pidiendo mal, por eso no recibes. ¿Y cómo debemos de pedir bien? Cuando caminamos conforme a su palabra, lo mejor que podamos con Él. Entonces cuando Él responde. Entonces cuando pedimos mal, no recibimos. Y hay que saber orar, no nomás repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se rebota lo mismo. No, tenemos que orar conforme a la palabra. Tu palabra dice, Señor, que no estoy recibiendo, estoy orando mal. Espíritu Santo, revélame y enséñame a orar. ¿Cómo debo de orar? Enséñame, Espíritu Santo. Y Él te va a enseñar cómo orar. ¿Me entiendes? Bien. Y por último vamos a leer Juan 15. En Juan 15 también es otro de los versículos hermosos que Dios nos enseña cómo orar. Juan capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente: si permanecieres en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate cuáles son las condiciones. Pedid todo lo que queréis, os será hecho. Okay. Entonces vamos a ver. Dice: si permanecen en mí. Si tú eres cristiano y permaneces en Jesús, y las palabras de Dios están dentro de tu corazón, pídeme lo que quieras, dice Jesús. Entonces tenemos que meditar en esto. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy con mi esposa? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mis hijas? ¿Cómo estoy con mis vecinos? ¿Cómo estoy con mis amigos? Porque si empezamos a orar conforme a lo que queremos nada más, así no llega la bendición. Hay condiciones en la Biblia que tenemos que poner bien listos en esto, amados, en Cristo Jesús. Bien, continuamos. Otra arma poderosa es atando y desatando. Esta arma, Jesús, cuando fue revelado por Pedro, que le dijo Jesús: oye, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo: pues tú eres el Cristo. Y ahí Jesús hace una declaración y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Y las llaves del reino quiere decir la autoridad. Aquí Cristo estaba dando la autoridad a la iglesia, no solamente a Pedro, sino a los otros apóstoles, para tener la autoridad. Eso habla de autoridad. También otra forma de interpretar lo que es atar y desatar es permitir o no permitir. Pero yo quiero llevarlo a otro término. Estamos hablando de guerra espiritual, de armas poderosas. Bueno, ¿qué es atar y desatar? Dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos de los cielos será atado en la tierra, será desatado en la tierra. Por ejemplo, viene un ataque de enfermedad sobre mi familia, sobre uno de mis hijos, una de mis hijas. ¿Qué es lo que primero que hago, Señor? Yo ato todo espíritu de enfermedad
en la vida de mi hijo en el nombre de Jesucristo, y te largas. Y yo declaro lo que dice Isaías 53, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Atar, desatar. Y le voy a dar un ejemplo que la Biblia nos enseña de qué es atar, desatar, para que lo podamos entender mejor desde esta perspectiva. En Marcos, está atrasito, antes de Lucas, en Marcos capítulo 3, en Marcos capítulo 3, versículo 27, mire lo que dice aquí la Escritura. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, hablando del diablo, y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es como un ladrón, ¿no? Si él quiere entrar a mi casa y yo estoy despierto con mi 38 por un lado, pues no entra. Tiene que atarme primero, ¿verdad? Amarrarme, y entonces ya puede saquear toda mi casa. Pero de otra forma no lo puede hacer. Bueno, eso es atar y desatar. Si tú ves que una mala noticia, una mala situación, Señor, yo ato, o una maldición que te quieren dar, yo ato esa maldición en el nombre de Jesús y la cancelo y desato vida y bendición para mi vida, para mi esposa, para mi familia, para mi iglesia. Tenemos ese poder de atar y desatar. Y la Biblia dice que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y que lo desatemos en la tierra, en el cielo será desatado en la tierra. Esa perspectiva quiero ver en esta arma poderosa que es atar y desatar. Bien. Otra arma poderosísima es el ayuno. El ayuno que yo escogí, dice la Escritura. Y quiero llevarlo a Isaías precisamente. Porque Isaías nos habla. Tuve que sacar mi Biblia antigüita que yo me regalé hace muchos años, porque nadie me regaló una Biblia en toda mi vida, hasta hace poquito me regalaron. Pero yo me tuve que comprar esta Biblia y ya no me digo qué versículo es, y ya casi se abre sola. Pues la traigo aquí muy padre. Isaías 58. Mire lo que dice Isaías 58. Isaías 58 dice lo siguiente. Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, fíjese para qué. Para desatar las ligaduras de impiedad. Ahorita voy a decirle qué es eso. Para soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y rompáis todo yugo. Wow. Imagínense para qué es el ayuno. Es el punch que le damos a la oración cuando ayunamos. ¿Y qué son ligaduras de impiedad? Bueno, ligaduras de impiedad son grilletes. Estamos atados por el diablo. Miren, en Juan 10:10, la Escritura nos enseña que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Y hace un trabajo magnífico. Bueno, ligaduras de impiedad son aquellas cosas que estamos atados, que nos traen dolor, son cadenas que venimos arrastrando a través de toda nuestra infancia, posiblemente, o de nuestra juventud o de nuestra niñez. Y eso, el ayuno, cuando oramos y ayunamos por esas cosas, eso se rompe en el nombre de Jesús. Luego, ¿qué es soltar cargas de opresión? Bueno, es agarrar, es desmayar, una persona frágil que puede ser frágil para el diablo, luchar, quebrantar, romper. Si el diablo viene a romperte tu corazón, a romperte tu vida, a romperte tu matrimonio, a romper a tus hijos, a mis hijos, esa es su labor de él, y lo hace muy bien. Entonces, tú y yo tenemos esas armas para poder liberar gente a través de la oración y del ayuno. Dejar libres a los quebrantados. ¿Cuánta gente a través de los años no crecen con tantas cosas? Por ejemplo, esto quiere decir es alejar, arrancar, arrebatar, quebrantar, rasgar, romper, roto. ¿Cuántas cosas tenemos cuando tú recibes a Cristo? Dios trae una sanidad y empieza a romper todos estos yugos de opresión de tu vida y de mi vida. Eso me pasó a mí. Entonces yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para el que cree, mis amados, no para el que no cree. Entonces, luego, ¿qué es romper todo yugo? Bueno, yo hago el ejemplo muy sencillo del campo. En el campo, por ejemplo, cuando nosotros, ahorita hay tractores, pero en aquellos años había caballos o bueyes y se ponían
en el cuello un palo, ese es el yugo, donde ponían un becerro joven para aprender del viejo y se aventaban para que el arado tiene que ir perfecto y siempre estaba pegado ahí al viejo. Bueno, nosotros estábamos pegados con ese mismo yugo al pecado. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el ayuno? Romper con la unción el yugo de esclavitud. Ese yugo lo rompe el ayuno. Imagínense qué armas tan poderosas tiene Jesús y tiene usted, que Él ya nos ha conferido para hacernos libres en Cristo Jesús. Wow. El ayuno, Mateo capítulo 6. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 6, un ayuno, sigo hablando del ayuno, ese es el arma, estamos hablando ahorita, capítulo 6, versículo 16 al 18. Y nos dice lo siguiente. Dice, cuando ayunes, no seas como los austeros, o como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, lo que aquí nos está diciendo Jesús es que cuando ayunemos, no lleguemos a la congregación con una cara, ay, ya me estoy muriendo, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiende? No, llegamos bien, porque estamos ayunando a nuestro Padre que está en lo secreto. Es como el Padre nuestro. ¿Qué hizo Jesús? Cierra la puerta de tu aposento y ahí en lo secreto busca a tu Padre y te recompensará en público. ¿No dice eso en la Biblia? Bueno, lo mismo es con el ayuno. No andes presumiendo a nadie, ay, pastor, estoy ayunando, ya tengo tantos. No, eso no funciona, eso es presunción. Cuando tú ayunas en lo secreto con tu Padre, porque lo que ve Dios es el corazón. Eso es lo que Dios está viendo, tu corazón y mi corazón. Bien, y luego, en el ayuno, fíjese lo que Jesús hizo cuando estuvo en el desierto y fue tentado, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto y fue tentado 40 días y 40 noches. En Lucas capítulo 4, quiero darle nomás 3 versículos en esto. Lucas capítulo 4, versículo, mire, fíjese nada más. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego en el versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Sí, estuvo en ayuno. Versículo 14. Miren cómo llegó Jesús. Y Jesús volvió del poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, hay unción, se aumenta la unción también con esto cuando ayunamos. Y todo es por el ayuno y oración. No nomás es ayuno, es ayuno y oración. Solamente ayuno no te funciona, eso es para tu organismo. Pero si tú metes ayuno y oración, el balance cristiano, entonces hay pegados. Entonces, cuando usted pueda ayunar y orar, pues aquí está una forma de cómo orar y cómo ayunar. Y no tiene que meterse semanas. Escoja un día o 2 días a la semana hasta la comida y entregue su ayuno y empiece a comer y verán los resultados, cómo Dios le va a bendecir. Bien, otra arma poderosísima es la alabanza. Segunda de Crónicas, quiero llevarle ahí porque aquí habla de algo de guerra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, la Biblia nos está enseñando lo siguiente. Quiero darle el trasfondo de esto porque no le voy a dar toda la historia, sino que paso todo el día. Solamente quiero darle el capítulo 20, más déjenme llegar. Capítulo 20, versículo 14 al 22. Bien. Miren, aquí la historia de esto es que los moabitas y los de Amón y otros de los amonitas hicieron guerra contra Josafat. Josafat era el director de la alabanza prácticamente de Israel. Dice, y hicieron guerra. Y en 2 de Crónicas 20, del 1 al 4, ahí le da la historia que le estoy hablando, resumiendo. Pero en el versículo 14, fíjese lo que dice aquí. Versículo 14, 2 de Crónicas 20, 14. Voy. Y estaba ahí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benea, hijo de Jael, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. Y levitas son los que están en la alabanza. Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová
en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová, y Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y mire lo que dice el versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo dado consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte Isé las embocadas de ellos mismos que venían contra Judá. Sí, hay un arma poderosa en la alabanza. Hace muchos años tuvimos una experiencia aquí en la casa, una persona que estábamos liberando, y uno de mis hijos empezó a ponerle una canción era un cassette de uno de los grandes músicos que nos gusta mucho a nosotros, americano creo él. Y cuando empezamos a entonar alabanzas, este demonio se revolcaba, quiten esa música, es increíble. La alabanza no la soporta el diablo. Entonces nuestra alabanza es un arma poderosa para que pongas alabanzas en tu casa, antes que te duermas, en tu coche cuando salgas de viaje, donde puedas tener alabanzas. Alaba al Señor, es un arma poderosa. Bien, en Hechos 16, Hechos capítulo 16, del 23 al 26 te lo quiero contar. Después de haber azotado mucho, los echaron en la carta hablando de Pablo, es decir, la historia es Pablo y Silas, se dieron a prisión, y el versículo 23 nos dice: después de haberlos azotado a Pablo y a Silas, lo echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió al calabozo lo más adentro y le aseguró a los pies con un cepo. Pero el 25, miren lo que dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y la historia de esto es que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, un cepo era una cosa diferente a lo que son las esposas de ahorita que se pueden ocupar los presos. Eran cosas grandes que se hacían con martillo, y tenían que hacer remates, entonces los quitaban a puro martillazo y a puro cincel. Así de ese nivel era. Hay unas cadenotas, pero cadenas. Bueno, se abrieron las puertas, eran de fierro forjado, se abrieron solas y se cayeron los cepos o las cadenas de los presos. Solo y todo por alabar al Señor, con cantos de liberación. Entonces imagina la importancia de la alabanza. Por eso cuando teníamos nuestras reuniones presenciales, metíamos la alabanza, porque la alabanza dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso tenemos que creerlo, porque así dice la Biblia. Y cuando nosotros traemos la presencia de Dios, híjole, hay gente que no les gusta la alabanza, no sé dónde van a estar después. Pero yo voy a decir una cosa, en el cielo es alabanza. Nos tiene que gustarle desde ahorita. Pero la alabanza es un arma poderosa en Cristo Jesús. Bien.
palabra del testimonio, historia de Jesús cuando fue tentado por el diablo. En Mateo capítulo 4, esta es otra de las armas, palabra y testimonio. En Mateo capítulo 4, versículo 4, mire lo que dice. Cuando fue Jesús tentado, fíjese lo que dijo, Mateo 4:4. Y le respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto le respondió Jesús al diablo, con la palabra. No le dijo, ya me estás dando gato, ya vete. No, le respondió de acuerdo a la palabra. La palabra tiene poder. Es Jesús la palabra. Es el verbo hecho carne. Entonces la palabra es Jesús. Tenemos un poder de nuestra boca cuando hablamos el nombre de Jesús y la palabra de Jesús. Él lo enfrentó con la palabra. Bien. Efesios 6:17. Efesios 6:17, mire lo que dice. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que nosotros tenemos es la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra. La palabra dice en Isaías 55:11 que toda la palabra que sale de la boca de Dios no regresará vacía, sino que fue enviada para su propósito y trae fruto. Si es que la palabra tiene su propio poder. Bien. Ahí mismo segunda de Timoteo. Quiero llevarlo a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. La Escritura nos enseña lo siguiente. 2:9. Dice lo siguiente. Por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, aunque una persona esté presa en la cárcel, la palabra de Dios no está presa. Él siguió compartiendo a toda la gente de ahí que estaba dentro de la cárcel. Lo metieron en la cárcel y dijeron, ya la palabra de Dios ya se va a acabar, ya no va a predicar de Jesús. Pues ¿saben qué hizo Pablo? Les predicó a todos los presos y muchos se convirtieron a Jesús. El mismo carcelero, el director, toda su casa fue salva. Solamente porque lo metieron. Pensaron que ya metiendo a una persona en la cárcel ya se acaba el Evangelio. No, el Evangelio no se termina. El Evangelio hasta que vengas por segunda vez Jesús. Así es que, qué chido. Hebreos 4:12 es otros versículos que a mí me encantan. Capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En pocas palabras, la palabra de Dios descubre nuestro interior. A Dios no le podemos esconder nada, mis amados. Eso es lo que hace la palabra. Wow, wow, wow. Bien. Otra de las armas poderosas es la fe y la obediencia. En Deuteronomio 28:1, con esto voy a terminar. Deuteronomio 28:1, la Escritura nos enseña lo siguiente. 28:1 dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que poseas, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo. No, ya estoy regalando el 28, perdón. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es la obediencia y la fe. Eso fue lo que hizo Moisés, fue lo que hizo Abraham. Imagínate, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el 28:7, fíjate lo que dice Dios, la promesa que nos da. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¡Qué promesas de Dios! Cuando caminamos por fe en la palabra. La fe según
bíblicamente hablando, está en Hebreos 11, 1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Entonces, eso es lo que es la fe. Creer lo que está escrito en la Biblia para que nosotros venga y resulte lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, la fe y la obediencia es otra arma poderosa en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así, tú consideras la palabra y que Dios te dé entendimiento de todo lo que Dios te está hablando a través de su palabra para que aumente tu fe. Y al mismo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice la Escritura lo siguiente: he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjate bien lo que dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual vendrá el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, por la fe, ha guardado la fe. Y esa es la que tenemos que estar guardando siempre. Nuestra fe en Jesús. Él es el autor y consumidor de la fe, bíblicamente hablando. Y termino con Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Ese habla de la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro nombre más grande. Estas son, amados, las armas poderosas que Dios nos ha dado para destrucción de fortalezas de nuestro enemigo. La próxima reunión, el próximo domingo, vamos a hablar sobre las armas poderosas del diablo, las que usa más sutilmente para atraer a la gente a sus pies y esclavizarlos al pecado. Nos vemos eso en la próxima. Que Dios me los bendiga, que pase una excelente tarde y guarde su vida. Gracias.